Hola amigos de Contexto. En esta ocasión vamos a tocar esos temas internacionales que tanto nos gusta desmenuzar para que ustedes puedan entender cómo influye lo que está pasando en el mundo, en nuestro país y en el mundo. En este caso vamos a hablar sobre las tensiones que hay entre Turquía y los Estados Unidos. El 10 de agosto, pues el presidente Trump, por Twitter, como él suele hacerlo, anunció que subirá los aranceles a Turquía el 20% en el aluminio y el 50% en el acero, lo que significa un duro golpe para la economía de Turquía, porque aunque para Estados Unidos no es tanto, para Turquía, en una economía muy deteriorada, con la lira turca muy baja desde hace muchos años, resulta un duro golpe para este país. Erdogan había dicho desde el 29 de agosto que estas sanciones que estaba poniendo Donald Trump atentaban contra el mundo y que para ellos, pues, era algo muy fuerte y que tendrían que tomar, pues, vamos a decir, respuesta a esto, aunque todavía no se sabía esta reacción, que supuestamente la causa es porque Turquía no tiene libertad religiosa, pero bueno, pues muchos dudamos de que sea la causa real. Podemos recordar que históricamente Turquía ha sido pues la puerta que resguarda a la OTAN desde la Segunda Guerra Mundial, es un aliado estratégico muy importante y bueno, especulando uno de salirse Turquía de la OTAN, sería el primer país que hace esto, porque hasta ahora ha sido uno de los aliados de Estados Unidos. Ni decir de la importancia geopolítica y estratégica de Turquía. Recordemos que por sus estrechos pasan, creo que un tercio del comercio que va hacia Europa. También acuérdense de los oleoductos, el gas natural y el petróleo que va desde Rusia. Y también hay un factor importante y es que Turquía tiene tanto el sistema antimisil de los turcos como unos aviones muy potentes que les facilitó Estados Unidos, o sea que también esto influye en que, bueno, pues Trump quiera tenerlos de su lado. Es verdad que esta es la parte de cómo Trump negocia y yo creo que él pensará que ellos no se irán con Rusia, sino con los Estados Unidos y querrán negociar. Sin embargo, ha habido un acercamiento importante de Turquía, tanto con Irán como con Rusia y con China, incluso con los países BRICS, de manera que podría formarse un bloque de este lado de Estados Unidos, seguir presionando a estos países, Julio. Sí, efectivamente. Turquía es un país demasiado importante para los occidentales poner más en riesgo, porque ya ha estado en riesgo desde hace unos años, la tendencia pro-europea y pro-occidental de Turquía. Primero, todos saben que Turquía tiene el segundo ejército más grande de la OTAN, de la Alianza Atlántica, después del de Estados Unidos. Sí. Segundo, Turquía tiene la base militar norteamericana Eso en es Asia muy más grande, importante. en Incirlik. Sí, muy importante. Justo cerca de la frontera con Siria. Turquía es un país que tiene 90 millones de habitantes y tiene una economía que es la 17ª economía del mundo. No es de las 10 primeras economías, pero es una economía que está entre las 20 primeras. Por eso forma parte del G20. Sí. Además, Turquía es la placa que articula los dos mundos. Europa con Sí. Asia y con el Medio Oriente. Exacto, los tres mundos diríamos. Y además es un país que es el heredero del Imperio Otomano, que fue disuelto después de la Primera Guerra Mundial, sí, y que en su lugar se instituyó la República Turca en 1923 y que esta república dio un giro hacia la laicización de la vida, es decir,
los asuntos religiosos, que es un país musulmán, eran cuestiones privadas de las personas, el ejército, el Estado, la justicia estaba totalmente desvinculada de asuntos religiosos y inclusive se cambió hasta la grafía con la que se escribía el turco, que es el idioma nacional de Turquía, de la grafía árabe se cambió a la grafía latina. Sí, desde, sí. Va a ser ahora 100 años. Aunque ha vuelto para atrás en cuestiones de laicidad, vamos a decir. Ha habido un retroceso. Con este partido, sí, que se llama Justicia y Democracia, creo que es, el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan, es un partido que tiene, diríamos, un islamismo ligero, que trata de retornar a prácticas de origen musulmán, islámicas, pero islámicas muy leves, no muy radicales como la de Arabia Saudita o la de Irán. Teniendo en cuenta que el ejército, que es una fuerza fundamental, las Fuerzas Armadas en Turquía, es un cuerpo extremadamente laico. Es el garante de la laicidad. No, incluso tengo entendido, Julio, tú me corregirás, que Erdogan ha pues mantenido el ejército dentro de ciertos cánones de no abusos que antes se cometían. O sea que en ese sentido él ha... Bueno, ha habido una purga después del intento de golpe hace 2 años. Hace 2 años, y además acuérdense que Erdogan acusa a los Estados Unidos de proteger a una de las personas que estuvo involucrada en este golpe de Estado, y desde ahí vienen los malestares. Ellos acusan de estar involucrados. Ahora es importante para contextualizar lo que está pasando ahora, esta crisis en las relaciones entre los Estados Unidos, que es básicamente entre Estados Unidos y Turquía, porque inclusive Europa Occidental ha salido en defensa de Turquía, porque ya poner el arancel de 25% y 10% a todas las importaciones de acero y de aluminio fue considerado una agresión por la mayoría de los países del mundo. Entonces, en este caso, sin una causa aparente, porque la lira turca se devaluó, el presidente Trump, a través de un mensaje de Twitter, anuncia que lo duplicó. Es decir, que de 25 pasará a 50 y de 10 pasará a 20%. Este estilo del presidente Trump de anunciar las medidas por Twitter, para mí es muy respetuosa. Entonces vamos a ver este video que nos contextualiza la situación que se ha creado entre Turquía y los Estados Unidos, en donde Erdogan dice que ha recibido una puñalada por la espalda de parte de los Estados Unidos. Vamos a verlo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusa a Estados Unidos de apuñalar a su país por la espalda pese a ser aliados en la OTAN. En una conferencia de prensa en la capital, el mandatario ha indicado que ser socio estratégico de Washington no es suficiente para evitar recibir un disparo en el pie. Se trate del presidente o no, uno no puede levantarse de la cama y simplemente decir que ha establecido un nuevo montón de impuestos al acero. Los diferentes estados toman sus decisiones basándose en estos cálculos. Debería haber consistencia. Después de estos pasos, ¿cómo es posible que la comunidad global siga confiando en él? Primero uno se convierte en un socio estratégico y luego recibe un disparo en el pie. Ankara acusó a Donald Trump de dirigir un ataque contra la lira, que perdió alrededor del 40% de su valor frente al dólar estadounidense este año. El Banco Central de Turquía anunció la inyección de 6.000 millones de dólares en el sistema financiero del país para garantizar la liquidez de los bancos. La semana pasada, Washington impuso sanciones a Ankara por su negativa a extraditar a un predicador estadounidense encarcelado en la nación. Las medidas desataron confusión en el mercado y provocaron el retroceso en algunas bolsas. Conversamos con el periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal, quien considera que Oriente Medio se beneficiaría de una hipotética salida de Turquía de la OTAN. Desde una visión de expectativas, sería interesante y sería favorable para los pueblos de Oriente Medio,
y para la paz de la región que efectivamente Turquía abandone esta organización del Tratado del Atlántico Norte. Y creo que se están dando los pasos. Creo que la administración Trump está golpeando de tal forma a la nación turca que Turquía está desarrollando ya no solo acciones desde el punto de vista de relaciones con Irán, con China y con la Federación Rusa. Está también trabajando en aspectos económicos y comerciales muy importantes para la vinculación entre Oriente y Europa. Y en eso, sin duda, Estados Unidos le quiere cobrar la cuenta a Turquía. ¿Por qué se está acercando tanto hacia el Oriente? ¿Por qué está generando acercamientos y relaciones con dos enemigos a estas alturas de Estados Unidos, como son Rusia y como son Irán? Así que creo que sería muy positivo para el mundo que la nación turca saliera de esta organización agresora de muchos pueblos como es la OTAN. Bien, amigos, ahí veíamos primero la reacción del presidente Erdogan a la medida impuesta por los Estados Unidos el 10 de agosto pasado, que ese solo día, la lira turca, que es la moneda nacional de Turquía, perdió el 16% de su valor. Desde 5 liras turcas por $1 pasó a 6.5. Ese día. Solamente ese día. Eso es muy Entonces, la economía turca es una economía que ha crecido muchísimo en los últimos años y sobre todo se ha basado en un plan de infraestructura muy agresivo del presidente Erdogan. Por su ubicación geográfica. No solamente, sino hay, por ejemplo, proyectos como el nuevo aeropuerto de Estambul, sí, que es un aeropuerto gigante, enorme, que fue hecho bajo concesión a empresas turcas, el nuevo puente sobre el Bósforo. Sí, pero todo eso por su ubicación, Julio, porque además, turísticamente hablando, yo diría de los países que yo he visitado, que es el país más bello del mundo. Es una cosa preciosa y el turismo ha crecido muchísimo allá en Estambul y en todo Turquía. Pero es un país industrial, con una industria muy fuerte. Por ejemplo, aquí tenemos aranceles especiales para el acero turco porque es tan competitivo que el único que le puede, diríamos, disputar esa predominancia es China, sí, que tiene unos costos bajísimos. Sí. Vamos a ir a una pausa y seguimos con este tema de las relaciones entre Turquía, Estados Unidos y Medio Oriente. Claro, todo Medio Oriente. Volvemos. Conversamos ahora con el analista internacional José Antonio Ejido desde San Sebastián. Saludos, Ejido, ¿qué tal estás? Y a todos nosotros. ¿Qué busca Estados Unidos con duplicar los aranceles al acero y al aluminio de Turquía? Bueno, Estados Unidos tiene una excusa, la libertad religiosa, pero en realidad lo que busca es que Turquía vuelva al estatus de vasallo en política exterior que históricamente ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial. No le gusta a los Estados Unidos la autonomía en política exterior que tiene Turquía y que se manifiesta en sus relaciones, digamos, de alianza con Irán y sus relaciones más nuevas, también de mucha amistad con Rusia, con el bloque BRICS, hasta con la propia Unión Europea, ¿no? Eso es exactamente lo que buscan los Estados Unidos, ¿no? Ejido, ¿cómo Turquía puede responder a estas medidas estadounidenses? Bueno, Turquía tiene varias posibilidades. Desde luego yo creo que la peor de todas sería rendirse, ¿no? Y aceptar la pretensión de los Estados Unidos de volver a ese estatus de vasallo. Pero ya el día 29 de julio, el presidente Erdogan advirtió a los Estados Unidos que de seguir con su política de sanciones lo iba a perder como aliado. De manera que Turquía, que es un gran país, tiene la necesidad de buscar probablemente nuevos clientes para su aluminio y su acero, tiene que aliarse al bloque BRICS, como ya manifestó el presidente Erdogan en la reunión de este bloque en Johannesburgo, tiene que tratar de mantener sus clientes en lo que pueda de la Unión Europea,
porque las sanciones de los Estados Unidos también impacta en la economía de la Unión Europea, ¿no? Tiene que dar un golpe geopolítico en la mesa y tiene la ocasión de afirmarse ante los Estados Unidos como un gran país emergente, ¿no? Si lo hace, va a obligar a los Estados Unidos a retroceder en su política de intimidación, estoy convencido. Gracias, Egido, por tu opinión para Hispan TV Noticias a propósito de las sanciones de Estados Unidos contra Turquía. Bueno, ahí tenemos la opinión de Hispan TV con este periodista Egido, que es muy apto en estos temas. Y ellos dicen una realidad. Hemos visto que Rusia y Turquía antaño eran contrincantes, vamos a decir. Y todas estas medidas de Estados Unidos están obligando quizás a formar un nuevo eje con Irán, Rusia, Turquía, y esto puede ser peligroso para los Estados Unidos y para la OTAN, porque sería, como decíamos, el primer país en salir de ahí. Incluso Turquía y Rusia han hablado anteriormente de abandonar el dólar, y ahora en este último tramo, vamos a decir, Erdogan ha hecho un llamado a todos los que tengan dólares cambiarlos a liras turcas, a propósito justamente de la gran devaluación que existe ahora mismo allá. Es importante también hacer hincapié en esta presión que tiene el presidente Donald Trump de los grupos religiosos, en este caso evangélicos. En este caso, y repito, pues hubo un pastor evangélico que se supone que hizo pues un llamado de ayudar a los kurdos, y sabemos que los kurdos han sido perseguidos por Turquía y por Erdogan porque son independentistas. Y entonces Donald Trump ha dicho que no se puede perseguir a este evangélico, pero también hay que pensar que este señor, este pastor evangélico, ha sido pues acogido en Rusia, en Turquía, y tiene hasta una iglesia allá en un país musulmán, de manera que independientemente de lo que pueda hacer o no y de lo que sea justo para este pastor evangélico hacer en Turquía y lo que se debe de dejar de permitir hacer, es imposible que Donald Trump tenga que tomar la bandera para exigirle a Erdogan que se deje de hacer. Son problemas privados. No, pero eso es una excusa, pero... Es una excusa. En realidad, el trasfondo que hay... Claro, es geopolítico. Es un trasfondo, pero también es un trasfondo que va más allá y que trae en el corazón de la política en Turquía, sin tener que ver con religiones. Turquía es un país musulmán, 90%, Por eso, 80%. no puedo ir yo católica No, a decir, puedes ir. No, a hacer la propaganda de que todos tienen que convertirse al catolicismo. No, pero eso no es lo que ellos están cuestionando de él. No, es el apoyo a los kurdos. No, ni siquiera. ¿Y qué es lo que está? La vinculación con Fatulem, el que está refugiado en Pensilvania, en los Estados Unidos, que es acusado de haber organizado el golpe de Estado de hace 2 años, y que en Turquía el gobierno de Erdogan ha organizado una limpieza. Pero tengo absoluta. entendido que no tienen nada que ver, el nuevo pastor evangélico. Lo que el gobierno turco le propone es que investiguen. Le acusa es de que él está vinculado con el complot que encabezó Fatulem hace 2 años, y que sigue vinculado. Entonces ellos han pedido la extradición de este señor a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no lo aceptan, dicen que no. Bueno, ok, usted tiene derecho a no extraditarlo, pero de que haya una persona que esté vinculada a un complot, sea cierto o no, eso hay que demostrarlo en un tribunal y tener las pruebas. Usted no puede hacer de esto la base para una vendetta, que en realidad es mucho más allá. El tema de los kurdos que tú mencionabas. En Turquía hay un problema muy serio con la comunidad kurda, que es muy grande, es como un 40% de la población. Hay una guerrilla interna muy fuerte de un partido que se llama el PKK, que está vinculada a los
a los kurdos sirios Sí, que a los hacen kurdos frontera sirios, claro. con... Sí. Y que Estados Unidos los ha ayudado. No, lo ayudado no, Estados Unidos Les los ha- apoya. les ha brindado Los armas, apoya, los tiene ha asesores armado. militares, los ha Claro. armado. Acuérdense que Estados Unidos en Siria era, Entonces, vamos a decir, Estados Unidos promotor de está este grupo. planteando una partición Sí. de Siria. Es decir, ellos tienen, prácticamente el gobierno ha recuperado todo lo que es el río Éufrates hacia el oeste. Con ayuda de Rusia, o sea, el Y gobierno ha del río recuperado. Éufrates hacia arriba lo tiene el control los kurdos. Sí. Entonces, si ellos crean una entidad autónoma, independiente o semiautónoma, kurda, Turquía lo ve como el diablo a la cruz. ¿Por qué? Porque dice, esto es lo que va a ser un refugio para la guerrilla que yo tengo aquí. Y en vez de conformarse los kurdos en ese caso, irse todos para allá, lo que van a querer es también obtener el pedazo de Turquía. No, van a querer, Claro. el argumento que tiene el gobierno de Turquía es que van a obtener un apoyo de ese gobierno semiautónomo, que lo es de hecho ya, Sí. con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces mi aliado, el que me debería a mí proteger, lo que está es minando las bases de mi estabilidad, según lo ven ellos. Claro, Entonces, claro. por eso, de hecho, Turquía invadió una parte militarmente del Kurdistán sirio, sí. en la frontera, un pedazo pequeño, y lo tiene bajo su control, y los Estados Unidos tienen el resto del control con las autodefensas, Sí. lo que se llama Fuerzas Democráticas Sirias, Sí, SDF. Sí. Bueno, y ahí hay un punto de mucha fricción. Otro punto de fricción, ¿cuál es? Turquía le pide a los Estados Unidos que le vendan sistemas antimisiles, sistemas Sí. de defensa antimisil modernos, de Sí. última generación. Estados Unidos los niega. Sí. ¿Y Pero- qué hace Erdogan? Se lo compra a Rusia. Se lo compra a Y Rusia. Rusia se lo vendió. Ujú. Los Sí, ahí S-400. Eso lo estaba buscando, los S-400. sí. Entonces, esa situación, unido al deterioro de las relaciones con Israel, unido al tema de Qatar, que Turquía apoya a Qatar y Estados Unidos... Apoya a Israel. Apoya a Arabia Saudita. Sí, pero también, ok, en esa parte. En eso. Sí, sí. Es decir, el tema de las exportaciones turcas, que son cada vez crecientes y que tiene una alta competitividad y que usted puede poner los mismos aranceles. De hecho, ante las reglas de la OMC, ellos no pueden duplicar unos aranceles que ya le pusieron al resto de la Pero lo han exportación. hecho con otros países, fíjate, de Sí, pero duplicar. entonces eso es la OMC que se vaya a Ya la freír tusa. OMC, Estados Unidos, Anulada entonces, prácticamente. claro, totalmente. Y no solamente ha tomado estas medidas contra Turquía en este caso, también amenazó, acuérdate que también, amenaza a sus aliados, porque también lo hizo con Corea del Sur, ¿te acuerdas? Cuando dijo que ellos iban a tener que poner el dinero. El dinero para- de los sistemas de defensa. de los antimisiles. De los antimisiles. Igual que con México, que no será su aliado, pero que ellos mismos vayan a construir el muro, de el hecho, dinero. en el caso de América Latina y México en particular, el equivalente al ministro de Defensa, que es el jefe del Pentágono en Estados Unidos, James Mattis, actualmente, en este momento, está haciendo una gira por Argentina, Brasil, Chile y Colombia, como una forma de contrarrestar la creciente influencia que tiene China en las relaciones con América Latina. Sí. De hecho, recordemos, solo para una muestra, las declaraciones intromisivas sobre las relaciones de República Dominicana con China también, que fueron realmente fuera de todo. Yo no sé cómo aquí se permite que un encargado de negocio vaya a ver al presidente y salga acabando con una decisión soberana del país. Y más cuando ellos siempre han tenido relaciones con China porque, No, y Naciones Unidas. Tenemos que ir a una pausa y seguimos en el próximo segmento viendo este tema de la situación entre Turquía y los Estados Unidos. Aumentar la presión sobre Ankara
Con ese objetivo, Estados Unidos decidió sancionar a 2 ministros turcos por la detención de un pastor estadounidense. La medida alcanza al ministro de Justicia Abdülhamid Gül y al ministro de Interior Süleyman Soylu. Se los considera partícipes en el encarcelamiento del pastor Andrew Branson. No hemos visto evidencia de que el pastor Branson haya hecho algo malo y creemos que es víctima de una atención desleal e injusta por parte del gobierno de Turquía. Por orden del presidente, el Departamento del Tesoro está sancionando a los ministros de Justicia y de Interior de Turquía. La respuesta turca llegó rápido. Abdülhamid Gül, uno de los sancionados, aseguró que no tiene ningún activo en Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, advirtió sobre posibles represalias contra Washington. El pastor Andrew Branson fue arrestado en octubre de 2016 como parte de una purga nacional tras el intento de golpe de Estado de ese año. Es acusado de tener vínculos con el movimiento Gülen, al que Ankara considera como una organización terrorista. Fethullah Gülen, quien inspiró el movimiento, ha estado viviendo en el exilio desde 1999. Por años ha sido el enemigo declarado del presidente Recep Tayyip Erdoğan, quien lo considera responsable del intento de golpe de 2016. Andrew Branson fue trasladado a prisión domiciliaria el lunes, luego de pasar casi 2 años tras las rejas. Podría enfrentar una sentencia de hasta 35 años de cárcel si es declarado culpable de los cargos de espionaje y terrorismo. Bien, ahí veíamos el detalle del caso del pastor predicador evangélico norteamericano que está arrestado desde el 2016, desde la fecha del golpe de Estado, porque se le vincula con la organización Gülen, que es de Fethullah Gülen, sí, que es el señor ese que salía en el video, que en su inicio fue aliado de Erdogan, en sus inicios. Pero que después entraron en contradicciones y él se fue al exilio en Pensilvania, los Estados Unidos. Sí. Entonces, esta situación se ha venido deteriorando, pero evidentemente eso hace 2 años. Eso no es lo que va a causar ahora. De hecho, lo han llevado a prisión domiciliaria. Eso no es lo que va a causar esta sanción tan radical de duplicar los aranceles a las exportaciones de Turquía. Que afectaría en julio a 1.600 millones de dólares de exportación. Sí. Para Turquía, un país sumamente endeudado con su moneda devaluada y las consecuentes inflación y recesión económica, esto sería terrible. Pero es un país con una capacidad... Sí, regeneradora, vamos a decir. Una capacidad, es un país muy grande, que uno a veces no dimensiona bien la cosa. Es decir, no, es enorme, un país que tiene más población que Alemania. Sí, no es enorme y sumamente rico. Y es un país que no es un país en pobreza extrema, es un país con un nivel de desarrollo medio alto, vamos a decir. Y por lo tanto es un referente en todo el Medio Oriente de lo que son políticas que han permitido avanzar en el sentido del crecimiento económico. Incluso, de hecho, Turquía tiene una política muy inteligente de expansión internacional, no solo en el Medio Oriente, sino tan lejos como la República Dominicana, donde tiene una embajada. Sí, y muy activa, ¿eh? Los embajadores turcos, que por cierto no conozco los nuevos, pero son muy activos y es un gran país. Ahora mismo acaban de inyectar 5.000 millones de dólares. 6.000 a la economía. Después de la medida de Trump. Sí, después de la medida de Trump para contrarrestar, para que no siga pues devaluándose la lira turca. Además que la devaluación de una moneda en un sistema de flotación libre o controlada, como uno quiera, no es una decisión que adopta unilateralmente un gobierno. Es decir, entonces el fortalecimiento o devaluación del dólar, entonces hay que sancionar a los Estados Unidos por eso, el mundo. Es que yo no creo Alemania, que a Turquía le convenga para nada, claro, estas devaluaciones, porque su economía se ha deteriorado. De hecho, yo pienso que estas han sido una de las causas por las cuales ellos han insistido tanto
en pertenecer a la Unión Europea y justamente no han podido. Últimamente se han enfriado. Claro, pero porque no se lo han permitido, porque acuérdate que tuvo un repunte. No, ellos han querido. Y ha sido por eso, por el pero endeudamiento. Hay un tema de derechos humanos. De derechos humanos también muy fuerte. Y también de, aunque no lo dicen abiertamente, de distancia religión. Por el islamismo. Bueno, pero yo te voy a decir algo. Yo no los culpo, no porque yo tenga nada contra el Islam, para nada. Pero no en Europa hay países islámicos. Sí, pero Albania es un país islámico. Sí, pero este es más fuerte, porque acuérdate que lo que se busca con una comunidad es que todos se parezcan. Entonces también ellos dicen que el hecho... Esa no es la política de la Unión Europea. Las grandes inmigraciones que hay de países islámicos, de países africanos, de Medio Oriente... Pero una cosa son las inmigraciones y otra un país completo. No, pero es un país que sería miembro. Ahora, el peso que tendría dentro de la Unión Europea es muy grande porque... Por la cantidad de habitantes. Porque la cantidad de delegados en el Consejo Europeo, por ejemplo, se determina por la población. La población que tú tienes. Entonces, sería el país más poblado. Tendría demasiado peso en el Parlamento Europeo, etcétera. Y hay una diríamos, una actitud de algunos países europeos, no de todos, que lo que quieren es hacer de la Unión Europea como una integración federal, razón por la cual Gran Bretaña se está saliendo, claro. No lo olvidemos. Sí. Y que entonces dirían, pero nosotros no vamos a hacer una integración con un país como Turquía, que es un país que está a caballo entre Occidente y Oriente. De hecho, tiene una parte geográficamente en Europa y otra en Asia. Es un país euroasiático, tiene mucha tradición cultural europea también, pero una cultura propia muy fuerte. Sí. Pero ahora mismo, con el deterioro de la relación de los principales países de la Unión Europea, particularmente de Alemania, con la relación con los Estados Unidos, de hecho, recientemente la canciller, la primer ministro de Alemania, Angela Merkel, acaba de decir que en Estados Unidos no se puede confiar. Bueno, es que han pasado cosas. Eso es muy, muy grave para un país como Alemania. Tener que llegar a decir algo tan duro y tan fuerte, pero realmente es que estos vaivenes de la política del presidente de los Estados Unidos llevan a este tipo de cosas. Este estilo nuevo. Mira ahora con el nuevo gobierno que hay en Italia, que es un gobierno de ultraderecha y derecha, que ha prohibido a el rescate de las embarcaciones en el Mediterráneo. Pues, ¿qué tiene que ver Donald Trump con eso? Él salió apoyando. Entonces... pero fíjate, Julio, al único que él apoya sin restricción a Israel. Sí, apoya, que también Turquía no lo acepta, o sea que también aquí tienen diferencias. No, se han deteriorado mucho las relaciones. Lo que te quería decir es que acordémonos también que Estados Unidos se aboca a unas elecciones de medio tiempo y Trump se encuentra presionado con parte de esos ciudadanos, vamos a decir, que le dieron su voto, que son quizás fanáticos religiosos o muy de ultraderecha, que son personas que él se siente... Que estaban hartos de la globalización y de las consecuencias de y él se siente como que tiene que darle una respuesta a estos. Pero esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. Más respuesta es el crecimiento económico de los Estados Unidos, la fortaleza. Bueno, pero eso está pasando. Por eso te digo, entonces no tiene que causar estos sismas, por ejemplo, con Rusia. A Rusia le han impuesto unas sanciones, de las cuales no hemos hablado en el programa, extras, supuestamente por el caso Skripal de hace un tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una presión interna sobre el tema de que ya inclusive se inició el juicio al que era el jefe de campaña de él. De Trump. ¿Cómo que se llama? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Acusado de varios cargos. No, de colusión con Rusia en las elecciones internas. Y el tipo dijo que sí, que era cierto. Entonces, esos son los elementos que más daño le están haciendo. Tenemos que ir a una pausa y venimos en el último segmento con este mismo tema.
hablado de la amenaza justamente de armar fuerzas fronterizas, como vos decías. Se trataría de 30.000 combatientes que, según anunciaron, ya se están entrenando. Por eso la repercusión. Vamos a ver algunas de ellas. Aquí decía Erdogan, nuestro objetivo es destruir este ejército terrorista antes de que aparezca. Así, muy dura su reacción, justamente refiriéndose a esto de que ya están entrenando. Dijo que la idea es purgar el terror, que su idea es purgar el terror y que esta ofensiva en contra de esta guardia fronteriza podría salir ya en cualquier momento. Así que en un gran pico de tensión. Pero vamos a repasar otras tensiones, principalmente de otras reacciones de principalmente los países que justamente son garantes del alto al fuego en Siria. Está jugando con fuego, legaliza a los terroristas, decían, ya lo repasamos. Rusia dice no quiere preservar la integridad territorial de Siria. Estamos hablando de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Ataca a la soberanía de Siria, justamente dice propiamente Siria, y agudiza la crisis, dice Irán. Porque aquí hay dos actitudes, dos posiciones. Una es la paz en Siria, que es lo que estos países están intentando mantener, y acusan entonces a la coalición internacional de querer romper todo el tiempo este acuerdo, por ejemplo, con esta actitud. Sí, tú ya lo mencionas, Siria sostiene que vulnera la soberanía territorial de su país, pero ¿qué acciones ya ha anunciado que va a adoptar el gobierno en Damasco? Bueno, no sabemos exactamente qué forma va a adoptar, pero sí que la mirada es muy dura porque el ministro de Asuntos Exteriores dijo: cualquier ciudadano sirio que participe en la milicia apoyada por Estados Unidos es un traidor al Estado y al pueblo asirio, así que muy dura será la postura respecto a quienes no justamente formen parte de estas milicias. Pero vamos a repasar el mapa, cómo es que se conforman estas supuestas guardias fronterizas, porque sería entonces con el límite con Turquía, como decíamos, también iría por aquí y por el valle de Éufrates. Esta es la zona que controlan las fuerzas democráticas sirias, y justamente por este cruce aquí, esta división, es que se hace el hincapié en que no se está respetando la soberanía del país, ¿no? Justamente en esto hacen el hincapié. Pero hay una noticia más que circuló a través de unos informes de la oposición a un medio, que sería, aquí lo vemos, fuerzas kurdas en Siria reciben misiles tierra-aire de Estados Unidos como parte de un acuerdo secreto. Esto ya sería un aporte concreto, ¿no? Concretamente este aporte a las fuerzas kurdas que se están formando. Así que queda así planteada entonces la tensión entre Estados Unidos y Turquía, bueno, y la OTAN, que, como os decía, se reúne y tendrá que abarcar esta cuestión. Bien, ahí veíamos de forma concreta lo que para mí es no el único, pero uno de los elementos más importantes de esta crisis entre Turquía y los Estados Unidos, que en cualquier momento iba a estallar. Los Estados Unidos está dándole todo su apoyo a las milicias que el gobierno turco llama ejército terrorista kurdo, que se llama Fuerzas Democráticas Sirias, que se organizan al noreste del río Éufrates, del valle del Éufrates. Y el resto del territorio prácticamente ya está totalmente controlado por el ejército. Las otras fuerzas del Estado Islámico, Al-Qaeda y los grupos de oposiciones, que son muchísimos, que habían, del punto de vista militar, ya han sido controlados por Rusia y los Estados Unidos e Irán y las milicias de Hezbollah libanesas. Yo creía, Julio, que ya los Estados Unidos no estaban dándole armas a esta parte de los pero pueblos. tienen 1.600 asesores militares dentro. Pensaba que esto había cesado. Y le están dando misiles tierra-aire. Eso quiere decir que un avión o un helicóptero turco o cualquier otro hostil, que lo pueden derrumbar, lo pueden derribar. Y son cantidades de armas y de asistencia militar considerable. Estamos hablando de un ejército de 30 a 40 mil personas. Pero ¿y Estados Unidos se puede dar el lujo de enemistarse con Turquía, con la base militar tan importante que tienen allí, con la ubicación estratégica? Ese es el interrogante, sí. ¿Qué busca Estados Unidos? Los Estados Unidos
con deteriorar a tal punto esa relación con Yo creo Turquía. que es un estilo de Donald Trump. Yo no creo Sí, que pero él lo de crea. Siria es real. Sí. No, lo de Siria es Lo de los real. kurdos es real. Sí, sí. Pero lo de los kurdos, desde antes no estaban siendo financiados por los Estados Unidos. Sí, pero no de la forma que lo están haciendo ahora. Sí. Es decir, ahora es una asistencia masiva. De hecho, al no poder usar la base de Incirlik en Turquía para llevar los armamentos que era lo que hacían inicialmente al Kurdistán sirio, lo que están haciendo, construyeron aeropuertos. Y llegan directamente o llegan desde Arabia Saudita. O sea que se ha incrementado esta práctica. Muchísimo. Entonces, ese es un juego geopolítico de los Estados Unidos, no solo en el marco de su relación con Turquía, sino con Rusia, con Israel, con Arabia Saudita, de todo el Medio Oriente. Pero todo esto puede salir mal el juego. Y no solamente eso, sino cuál va a ser. Porque ese es un aliado fundamental de los Estados Unidos. Claro. O ha sido. Y además un límite a supuestamente el territorio del Occidente, vamos a decir. ¿Y cómo ha reaccionado la Unión Europea? Porque la Unión Europea tiene vínculos económicos muy fuertes. Algunos países de la Unión Turquía. Europea, lo que se llama la coalición internacional, entre comillas, que se hizo para luchar contra el Estado Islámico. Ya el Estado Islámico lo que quedan son bolsones. En algunos casos está protegido hay constancia de que han sido protegidos por los Estados Unidos. ¿Tú lo crees? No, yo he visto videos. Haciendo la evacuación de comandantes del Estado Islámico ante el avance del ejército sirio. ¿Por qué lo hacen? Bueno, es un juego geopolítico. Es decir, en geopolítica no hay amigos ni hay enemigos, hay condiciones y circunstancias. Entonces ellos están haciendo un proyecto que parece ser que algunas informaciones dicen que es una de las posibles salidas a la situación de la guerra en Siria, es crear, si no un Estado nuevo de un Kurdistán sirio, vamos a decirle, porque habría que destruir Turquía para eso, por lo menos llegar a un acuerdo vía Rusia para crear una entidad autónoma, tan autónoma. Dentro de Siria. Dentro de Siria, como ha pasado con el Kurdistán iraquí también, que llegó a hacer un referéndum de independencia y que fue revertido. Pero tienen unos niveles de autonomía elevadísimos. Además, que tienen la ventaja, ambos territorios, el Kurdistán iraquí y el sirio, que tienen petróleo. Entonces los kurdos donde más hay hay en Siria, en Turquía y en Irak. En Irak. En Irak, Turquía en Siria, y Siria. En Turquía y en Irán. Y en Irán, en los cuatro grandes. O sea que están... No, tienen el mismo idioma, la misma... Pero quieren su independencia, o sea, no se han integrado a la población. Es una nación que quedó sin Estado después de la Primera Guerra Mundial. Pero fíjate que si son culturalmente tan parecidos, no deberían de... No, son idénticos. Por eso, entonces no hay una razón real para tener una independencia. Si son culturalmente tan parecidos... No, los kurdos. Los kurdos. Pero ¿por qué no es razón para ser independientes? Pero tú dices que son... tú no dices que son tan parecidos a los turcos, sino entre ellos. Entre ellos, perfecto, son los mismos. Perfecto. Son los mismos, tienen una lengua, tienen una idiosincrasia. Muy triste entonces también que se hayan quedado desparramados por el mundo. Estado. Claro. Es una nación sin Estado. Lo ideal fuera que se reunificaran. También, claro, porque entonces, esa frontera la hicieron los ingleses y los franceses después de la Primera Guerra Mundial. Claro, sin tener en cuenta que pasó en la India también. Sí, en parte, pero en el caso del acuerdo Sykes-Picot, que fue el que precedió a la partición, y de hecho, es por ese acuerdo que se crea el Estado de Israel. Sí, claro. Después, después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda. Lo que dejó fue segmentos poblacionales, igual que en África, fuera del mapa. Sí, muy peligroso. Yo creo que se debieron haber tomado Nosotros más cuidado. Nosotros en América Latina no entendemos bien lo que es eso. No, claro. Porque no ha pasado lo mismo. Sí. Pero se nos terminó el tiempo, señores. Señores, interesantes estos temas internacionales. Seguiremos más adelante. Ojalá que la situación en Turquía pueda estabilizarse. Bueno, hasta la próxima, amigos.